Has sido bueno, has sido misericordioso con nosotros, te bendecimos. Agradecemos, Señor, este tiempo que nos permites compartir la alabanza con tu pueblo, confiando, Señor, que será grata delante de tu presencia. Gracias también por darnos la oportunidad de tener este espacio para meditar en tu palabra. Que seas glorificado en todo, Señor, y que tu palabra fluya, que tu palabra corra, que este mensaje sea de bendición para tu iglesia y para todo aquel que pueda en algún momento verlo, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de tener, Señor, esta plataforma, estos medios para poder así desarrollar esta actividad y hacerlo, Señor, trascendiendo fronteras. Sabemos que nuestros amados hermanos en Villada y en otras partes de este país y de este mundo siguen, Señor, transmisiones como esta, y tu pueblo está siendo alimentado, sustentado, y seguimos, Señor, siendo iglesia aún a la distancia. Te pedimos que recibas nuestra gratitud y que podamos, Señor, tener entendimiento. Alumbra nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en esta tarde en este mensaje, que considero que es también importante. Como todos los que nos regala el Señor, son palabras de vida. Recordamos a Pedro diciendo, pues es que, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si gustan acompañarme en Mateo capítulo 6, versos 25 y 26. Tomamos la palabra de Dios para darle lectura. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Amén. Este pasaje, hermanos, que he tomado como base de nuestra reflexión en esta tarde, está ubicado en la parte final de lo que conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña que dio Jesús en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Y con mucha razón alguien llamó a este sermón de Jesús la carta magna del pueblo de Dios. En esta sección de su discurso, Jesús se va a enfocar en el afán o la preocupación. Un mal que vemos en nuestro tiempo es el estrés, la ansiedad, la preocupación. Y según también lo acabamos de leer, esto no es algo exclusivo de este siglo, sino que es ya muy viejo como la humanidad misma. Un proverbio chino dice, la preocupación proyecta con frecuencia una enorme sombra de algo muy pequeño. Me gustó ese proverbio chino. El afán y la ansiedad han hecho presa del ser humano desde que se perdió el contacto con Dios. Y entonces la lucha diaria por conseguir lo que necesitamos y el deseo de aumentarlo proceden de un corazón que no conoce a Dios. Me gusta la reflexión de este personaje, Mafalda, que es una caricatura argentina que fue desarrollada hace algunas décadas y es mucha sabiduría popular en sus intervenciones. En alguna ocasión Mafalda expresó lo siguiente: cuánta vida invertida en el trabajo al grado tal que se compromete seriamente la salud, y después cuánto dinero gastado en recuperar esa salud. Qué ironía, ¿no es cierto? Eso decía Mafalda. No os preocupéis, es el título de este mensaje. Si nosotros nos ubicamos nuevamente en Mateo, en el capítulo 6,
verso 25 dice, no os afanéis. En el verso 31 dice Jesús, pues, en el 34 dice, así que, y Jesús utiliza estas conjunciones porque la preocupación es parte del diario vivir del ser humano. Y es necesario repetirlo constantemente porque al parecer nosotros los seres humanos no entendemos esta situación. Si pensamos en el futuro, en una situación sobre la que no tenemos mucho control o capacidad para solucionar, entonces nos angustiamos. Con razón, en alguna ocasión escuché a un hombre decir, la depresión es exceso de pasado, la ansiedad, exceso de futuro. Esta preocupación puede abarcar, hermanos, cualquier aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, muchas de nuestras preocupaciones tienen que ver acerca de la ropa con la que nosotros nos vestimos. Y estas preocupaciones resultan más bien de nuestra prioridad de ser aceptados por los demás. Queremos entonces tener cierto tipo de ropa para impresionar a los demás. Porque es muy común, por ejemplo, que las mujeres abran su closet, está lleno de ropa y digan, no tengo que ponerme. De una manera parecida, también, hermanos, nuestras preocupaciones económicas han venido a nosotros porque hemos comprado cosas para satisfacer nada más los deseos de nuestros ojos y nos preocupamos porque no sabemos de dónde sacaremos el dinero para poder pagar esas deudas. Y es porque hemos sido displicentes en nuestras finanzas, hemos sido descuidados, hemos sido desobedientes a darle a Dios lo que es suyo y entonces nos hemos endeudado de manera irresponsable. Nos preocupamos también porque tratamos nuestros intereses legítimos de la manera equivocada. A menudo ponemos nuestro bienestar y ponemos nuestro placer por encima de los demás. Creemos que tenemos la razón y creemos que merecemos todas las cosas, lo mejor de lo mejor. Pudiera ser también que un padre cristiano esté preocupado porque su hijo está descarriado, o un cónyuge está preocupado porque su contraparte no es lo que debiera ser. Y ante esta situación, muchos cristianos han tomado sus propias decisiones y han optado por implementar sus propios métodos para resolver así sus preocupaciones, olvidando la instrucción bíblica. Es precisamente el libro de Proverbios, en su capítulo 14, verso 12, que nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No, es que yo sé cómo hacer las cosas. Es que yo lo voy a hacer de esta manera porque de esta manera es como debe ser. Bueno, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso Proverbios mismos, en su capítulo 3, verso 6, dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Si podemos mirar, hay un contraste muy grande, muy marcado entre lo que yo decido hacer ante las preocupaciones y realmente hacerle caso a Dios y encomendarme a Él para que Él enderece aquel camino escollado, aquellas paredes escarpadas que me impiden a mí depositar mi confianza en Él. Y es que la preocupación, amados hermanos, es un estado que nos desgasta e incluso nos puede paralizar. Y está directamente relacionada la preocupación con nuestra manera de percibir y evaluar las situaciones y nuestra capacidad para enfrentarlas y solucionarlas. Está basada en un probable peligro o una amenaza física, emocional o psicológica.
Y mientras más inseguros nos sentimos respecto a ese futuro, mayor el estrés, mayor la angustia e incluso el temor que podemos llegar a sentir. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿cuántas veces te has sentido preocupado por algo que crees que va a pasar y nunca pasa? Seguramente muchas. A todos nos ha sucedido. ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si aquello? ¿Y si pasa esto? ¿Y si no pasa lo otro? Y entonces vienen muchas preguntas que nos inquietan, que nos preocupan, qué pudiera llegar a pasar más adelante. Escucho en estos momentos que nos encontramos, ¿y qué pasa si esto nunca se supera? ¿Y qué sucede si yo al salir me llego a contagiar? ¿Y qué puede pasar si esta situación permanece durante mucho tiempo y nos impide hacer otras cosas? ¿Y qué tal si nunca regresamos a los templos? En fin, muchas situaciones que están no en la certeza de que ya están sucediendo, sino cosas que pueden llegar a pasar, pero que quizá nunca pasen. Pero mientras tanto, ¿cuánta angustia ya te generó? ¿Cuántas horas de tu vida ya desperdiciaste? Si sumaras todos los minutos y todas las horas que te has pasado hablando o pensando sobre algo que te preocupa y que nunca sucede, ¿cuántas cosas podrías hacer en ese tiempo? Es muy común entonces que las preocupaciones se apoderen de nosotros y que nos encontremos a nosotros mismos dándole vueltas una y otra vez a un mismo tema sin descanso. En el cristiano, la preocupación puede ser síntoma de un problema todavía mayor. Algunas veces es una falta de gratitud a la manera en cómo Dios ha cuidado de nosotros en el pasado. Es decir, situaciones que están por venir, pero que yo no sé si Dios vaya a actuar, yo no sé si Dios tenga el poder para hacerlo, yo no sé si Dios puede intervenir en esta situación de mi vida, y entonces es un problema de una ingratitud, porque yo estoy olvidando todas las veces que Dios obró en mi vida a mi favor. Y entonces esa preocupación es un problema todavía mayor. Tal vez incluso puede ser una falta de fe, de que Dios realmente es digno de confianza, o puede ser una negativa a depender más de Dios que de nosotros mismos. Puedo caer en la tentación de creer que yo puedo hacer las cosas, que yo puedo por mí mismo salir adelante, que yo las puedo resolver de una mejor manera sin consultar a Dios, porque yo tengo la capacidad, porque yo tengo los medios, porque yo tengo los conocimientos. O tal vez Dios no es digno de confianza porque no sé si Él quiere hacerlo, no sé si Él pueda hacerlo, y entonces yo decido tomar mi propio camino. Mark Lucado, que yo les he comentado, que es uno de mis escritores favoritos, en uno de sus libros que recomiendo ampliamente, se llama Aligere su equipaje. Aligere su equipaje. Y él comenta lo siguiente en relación a nuestro tema de la preocupación. La preocupación divide la mente. La palabra bíblica que se utiliza para preocupación es una palabra que está formada por dos palabras. Es una palabra griega, merimnao, que está formada por dos palabras que tienen que ver la primera parte con dividir y la segunda parte con la mente. La ansiedad entonces divide nuestra energía entre las prioridades de hoy y los problemas de mañana. Parte de nuestra mente está en el ya, el resto de nuestra mente está en el todavía no, y entonces el resultado es una mente dividida. De ahí que las personas que están preocupadas dicen, se quedan así como pensativas. Es que estás pensando, no, muchas cosas, es que no me puedo concentrar. ¿Cómo te vas a concentrar? Estás preocupado. Tu mente está dividida. Y Max Lucado sigue diciendo, ese no es el único resultado. La preocupación no es una enfermedad, pero sí causa enfermedades. Se ha relacionado con la hipertensión, que tantos problemas nos está dando, los problemas cardíacos, otro tanto, incluso con ceguera, con migraña,
con problemas de la tiroides y una gran cantidad de desórdenes estomacales. Algunos otros estudios refieren también que puede haber mareos, puede haber jaquecas, puede haber caída de cabello, problemas en la piel, ¿verdad? Puede haber ahí situaciones de salud muy graves por causa de la preocupación. La ansiedad, mis amados, es un hábito que sale muy caro. Así que si fuera algo bueno, positivo, valdría la pena si diera un buen resultado, pero no. Nuestros esfuerzos son inútiles. Jesús dijo en este mismo capítulo 6 de Mateo que miramos hace un momento, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cómo puede la persona entonces hacer frente a la ansiedad? Bueno, en esta siguiente parte del mensaje yo quiero reflexionar en esto que es muy importante. ¿Cómo puede la persona hacer frente a la preocupación? Bueno, algunos se sienten tan abrumados al punto en que han pensado en huir ante las circunstancias por las cuales están atravesando. Incluso algunos han pensado en alejarse de Dios, en abandonar el camino de la fe, en desertar de las filas del ejército celestial. Huir de los problemas, quiero decir, no puede darnos la paz que anhelamos, porque tarde o temprano las cosas van a venir tras de nosotros. Huir no es la situación. Huir no es la opción. Huir no es lo mejor. Las situaciones seguirán sucediendo. Eso es inevitable. Sin embargo, si no tenemos clara esta realidad, podemos sentirnos identificados, por ejemplo, con David en una ocasión que él tuvo una situación bastante complicada. Yo te invito a ver conmigo el Salmo número 55. Por favor, búscalo en tu escritura. Recuerden que yo les pido que tengamos el texto base, pero que también nos movamos a otras partes de la escritura y que podamos también tener con qué anotar y en dónde hacerlo. Dice el Salmo 55, versículo número 6 en adelante. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Eso dice David. Cuando lo perseguían, los enemigos que procuraban quitarle la vida y aquellos que le habían jurado lealtad en el tiempo atrás, le habían ya traicionado. Y por si fuera poco, leemos en la escritura que su hijo se había sublevado en su contra para derrocarlo, para quitarle el reinado y para gobernar él. Y es ahí precisamente cuando el rey de Israel exclama estas palabras. Oh, ¿quién me diese alas como de paloma? Yo volaría, yo descansaría, yo ciertamente, dice David, huiría lejos, moriría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad, me escondería, dicen otras versiones. De la misma manera, nosotros como humanos, como no creyentes y aún como cristianos, hay momentos donde nos sentimos agobiados y queremos, anhelamos, necesitamos reposo, descanso. Mira este pasaje. Y aún los que están especialmente cerca de Dios, como David, tienen momentos en los que quieren huir de todo, escapar de los problemas, de las dificultades, de los maltratos, de las angustias, de las presiones de la vida. Y como el salmista también, quisieran tener alas y escapar volando. El agotamiento por la vida
hace entonces mella en nuestro cuerpo de manera física, como ya comenté, pero también de manera mental, de manera emocional y de manera espiritual. Por esta razón, se hace entonces necesario y se hace urgente un descanso. Amado hermano, volar, como decía David, huir, esconderse, no es la solución a tus cargas, a tus preocupaciones. Hay que afrontar las situaciones y además de eso, hay que acudir con quien sí puede hacer algo al respecto, con Jesús. A menudo buscamos solucionar los problemas de la vida, aquello que nos acongoja, aquello que nos preocupa, a través de nuestros propios medios, a través de nuestras propias fuerzas, tomando nuestras propias decisiones. Pero el verdadero descanso, la verdadera paz que necesitamos ante esos momentos de la vida que vivimos, que son complejos, solamente está en Cristo. Quiero que veas conmigo Mateo capítulo 11. En su versículo número 28. Aquí está la respuesta. ¿Cómo hacer frente a la preocupación? Aquí está la respuesta. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué, hermanos? Descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice Jesús, yo los haré descansar. La solución a la preocupación es aceptar a Cristo. Jesús sí puede, escúchame bien, Jesús sí puede darte descanso, ese descanso que tanto has esperado. Ven hoy a Jesús. Deja tus cargas a los pies de Jesús. El Señor te quiere sustentar. Mira, regresa conmigo al Salmo número 55 que miramos hace un momento. Quiero que veas cómo en la progresión del texto que ha escrito el salmista, comienza hablando acerca del dolor que él siente, acerca de la necesidad que él está afrontando, acerca también de cómo él piensa que el Señor está quizás un tanto distante, que no alcanza a comprender que él se está muriendo y que realmente tiene un problema mayúsculo, y habla de su corazón que está adolorido dentro de él, que tiene terrores de muerte, que él tiene temor, que tiembla, que teme por su vida, por supuesto. Y entonces él dice, no, pues lo mejor para mí sería huir, lo mejor para mí sería tener alas, volar, yo me iría al desierto donde no haya nada ni nadie, donde yo ya no me sienta acechado, donde yo ya no me sienta preocupado. Pero cuando él comienza a hablar acerca de lo que el Señor es capaz de hacer, él dice, a mi Dios clamaré, en el verso 16, en cuanto a mí, yo a mi Dios clamaré y Jehová me salvará. Y lo haré tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré y él oirá mi voz y él redimirá en paz mi alma de la guerra que hay en contra de mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, yo oraré, yo clamaré, yo le pediré, yo le voy a suplicar y el Señor va a intervenir. Y entonces, ¿cómo concluye este Salmo número 55? Mira el verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Puedes verlo, hermano. Puedes verlo. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que estés atravesando. Tú puedes venir a Jesús. Créele a Jesús. Cree en él. Cuando él dice, pueden venir a mí todos los que estén cargados, todos los que estén trabajados, yo les voy a hacer descansar. Echa sobre Jehová tu carga. Yo te invito en esta tarde, hermano, hermana, echa sobre Jehová tu carga. Esta palabra que utiliza el salmista para decir, él te sustentará, significa él
te va a mantener, Él te va a nutrir, Él te va a proveer de alimento, Él va a ayudarte a cargar, a sostener, a proteger, a apoyar, a defender, a suplir los medios que sean necesarios para la vida. Todo eso está contenido en este versículo número 22 del Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. Me gusta mucho cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Entrégale tu carga al Señor y Él cuidará de ti. Entrégale tu carga al Señor. Él cuidará de ti. Dios quiere llevar nuestras cargas, pero a menudo continuamos nosotros llevándolas por nosotros mismos, aun cuando decimos que confiamos en Él. Y esto no es otra cosa, amados hermanos, que orgullo disfrazado de piedad. Confía, hermano. Confía en que la misma fuerza que te sostiene a ti puede también llevar tus cargas. En primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, el apóstol que compartió con Jesús, que escuchó de manera presencial esta palabra: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y cansados, yo los haré descansar. Él retoma estas palabras y retoma también estas palabras del Salmo 55 y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta palabra, ansiedad, es la misma palabra a la cual yo ya me referí, es la división de la mente. Esta palabra implica también distracciones, ansiedades, cargas, preocupaciones. Significa estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. No estoy diciendo que no seamos prevenidos. La misma escritura nos alienta a mirar, por ejemplo, a los animales, y uno de ellos es la hormiga. Dice: mira cómo ella prepara todo lo que necesita para el invierno. Es algo que va a venir, pero yo te aseguro que ella, en lugar de preocuparse por lo que está por venir, se ocupa del presente, y por eso es que trabaja, para que cuando llegue ese momento pueda estar tranquila. Pero la preocupación a la que yo me estoy refiriendo en este momento es estar ansioso de manera anticipada acerca de la vida diaria. Y semejante preocupación, yo te quiero decir, es innecesaria, porque el amor del Padre provee para todas nuestras necesidades diarias, igual que lo hace para nuestras necesidades especiales, cualesquiera que éstas sean. Recuerda el pasado, todo lo que el Señor ha hecho. Trae a la memoria las cosas que el Señor ha hecho en tu vida, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tu familia, en la vida de tu iglesia, en la vida de tu nación. Trae a la memoria lo que el Señor ha hecho a tu favor, y tú te darás cuenta que no hay entonces razón para tener una preocupación que sea excesiva. Por eso el Salmo 146, versículo número 5, nos va a decir lo siguiente. En el Salmo 146, versículo número 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Aleluya. Bienaventurado. Bienaventurado aquel, es decir, es feliz, es doblemente dichoso aquel que tiene a Dios como su ayudador. No dice bienaventurado aquel que tiene sus cuentas bancarias, bienaventurado aquel que tiene una salud plena, juventud, una carrera, posesiones, mucho conocimiento en la palabra. No, está diciendo bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Ese sí es bienaventurado, ese sí es dichoso. Gloria a Dios, hermanos, no estamos solos. Voltea con tu hermano y dile: hermano, no estamos solos. Esposa, no estamos solos. Esposo, no estamos solos. Hijos, padres, hermanos en la fe, no estamos solos. Gloria a Dios, el Señor está con nosotros. Nuestro Dios es nuestra esperanza, y nosotros somos doblemente dichosos por esta causa.
cuando Moisés estuvo atribulado sobremanera porque decía, este pueblo es mucho pueblo y ahora yo qué voy a hacer con tantos, cómo los voy a conducir, cómo voy a llevarlos a donde tú me estás mandando, que yo los lleve. Y entonces él dijo algo que a mí me ha marcado desde que tuve memoria y conocí este pasaje. Moisés le dice, si tú no vas conmigo, entonces no tiene caso que yo vaya. Si tú no vas conmigo, no tiene sentido. Y cuando él recibe la divina promesa de parte de Dios, el Señor le responde en el capítulo 33, verso 14 del libro del Éxodo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ah, hermanos, qué hermoso, qué bendición, qué sustento al alma da la palabra de Dios diciendo, no te preocupes, yo voy contigo. Yo te voy a dar descanso. Si nosotros hacemos válida esta promesa de parte de Dios, entonces tendremos la seguridad de que podemos descansar en el Señor, porque Cristo no nos abandona. Hermano, recuerda siempre estas palabras. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una promesa que descansa en la seguridad de la presencia de Cristo entre nosotros. Él es fiel. Él es fiel, hermanos. Aun si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Podemos acudir hoy a Cristo. Él nunca nos fallará. Él ha prometido llevar nuestras cargas siempre, no importa de qué carácter sean, sexuales, emocionales, económicas, familiares, espirituales, no importa. Por tanto, yo te animo en esta tarde, deposita en Él todas tus cargas, echa tus cargas, arroja tus cargas. Yo no puedo con esto, Señor, estoy demasiado preocupado por esta situación, no sé qué va a ser el día de mañana, no sé qué puede hacer de mí, no sé qué puede hacer respecto al aspecto laboral, respecto a la situación que se vive en el mundo, la salud, etcétera. Echa sobre Jehová tus cargas. Él tiene cuidado de ti. Él te sustentará. Todas nuestras necesidades, todas nuestras aflicciones, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas, Él nos hará descansar. Cuando yo era mucho más joven, trabajaba yo en la obra como ayudante de albañil. Y recuerdo que el maestro me decía, tráete esos bultos de cemento. Esos están pesadísimos. Tráetelos para acá. Yo recuerdo que los cargaba con unos problemas y entonces me los echaba acá al hombro, la espalda, y venía yo con esa carga muy pesada y lo que hacía yo era arrojarla hacia la arena o la mezcla que estuviera yo realizando o al lugar donde los iba. Yo los arrojaba y así pienso yo en esa analogía porque tú puedes también, no importa la preocupación tan grande que tengas sobre ti, el peso que estés cargando sobre tus hombros, tú puedes echar todo eso. Y cuando yo arrojaba ese peso, yo sentía tal alivio. Respiraba profundamente y decía, bien, ya puedo descansar, ya me deshice de aquello que me estaba causando un gran dolor, puesto que es pesado. En una ocasión, en una sesión de grupo, un hombre levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta, como quizá ustedes también. ¿Está medio lleno o está medio vacío? Sin embargo, este hombre preguntó algo distinto. ¿Cuánto pesa este vaso? Y los que estaban ahí presentes, mirando el vaso, mirando el contenido, dijeron, bueno, 250 gramos quizás. Entonces el varón respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo.
Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado, más difícil de soportar se vuelve. Y continuó, las preocupaciones son como ese vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más, empezarán a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado e incapaz de hacer absolutamente nada. Jesús libra a las personas de estas cargas. El descanso que Jesús promete es paz con Dios, no el que tú tengas que dejar de trabajar o esforzarte, sino que tengas paz. Cierto, seguirás luchando, seguirás esforzándote, pero ahora no lo harás solo, ahora lo harás unido a Cristo. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga, dijo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pablo, hablándole a los filipenses en el capítulo 4, les dijo lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo número 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos aquí entonces el plan de Dios para poder sobrellevar nuestras preocupaciones. El apóstol Pablo empieza con un mandato diciendo, por nada estéis afanosos. Y cuando dice por nada, está hablando de nada, hermanos. Cualquier situación, por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada, no os preocupéis. Si tú desobedeces este mandato, estarás entonces dudando de la soberanía de Dios, del poder de Dios y el deseo de Dios de intervenir para bien en la vida de sus hijos. Eso es pecado. Amados, podemos confiar plenamente en aquel que suple todas nuestras necesidades. Dice Jesús, todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y qué padre de vosotros, sigue diciendo el Evangelio de Lucas, capítulo 11, del verso 10 en adelante, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, y si pide un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si pide huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Habla del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la presencia activa, es el poder manifiesto del Padre y el Hijo, obrando, interviniendo, bendiciendo, acompañando, sustentando, intercediendo por el creyente. Ustedes son malos y dan buenas cosas. Pueden confiar entonces en que Dios, que no es malo, les dará lo que necesitan en su vida. Por eso en el capítulo 8, verso 32 de la carta a los Romanos, Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. Si Dios se desprendió de lo más valioso que había para él, su hijo amado, quien era perfecto en santidad, en obediencia, y lo entregó por todos nosotros, pecadores viles y despreciables, ¿cómo no nos dará entonces con él todas las cosas? Hablando a los colosenses, nos dice que estamos completos en él. Hablando a los corintios, nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cité 2 Corintios 9:8. Mira qué hermoso es Dios, hermano, que no solo nos da lo necesario, no solo nos da lo necesario para nosotros, sino que nos da todavía más aún para que nosotros podamos bendecir a los que nos rodean.
¿Cuánta falta hace eso hoy en estos tiempos? Que podamos ayudar, podamos bendecir a los que nos rodean, entendiendo que el Señor suplirá todas nuestras necesidades. Quiero ir concluyendo. Es una gran enseñanza para nosotros aprender sabiduría, aprender cómo vivir nuestros días cada día, un día a la vez. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que podamos vivir no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, sabiendo que los días son malos, aprovechando el hoy, olvidando el ayer, sin concentrarnos en el mañana. Podemos hacer del día de hoy un día hermoso, disfrutable. No quiero que tomes esta enseñanza con una falsa idea de que el mensaje es: no te preocupes por nada, échate a dormir, el Señor va a proveer. No, ese es el sentido del mensaje. El sentido del mensaje es: haz lo que tienes que hacer porque Dios está interviniendo en tu vida. El Señor abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde, de tal manera que nada te faltará. Y no solamente eso, sino que tendrás también la oportunidad de bendecir a los demás. No permitas, hermano, que las preocupaciones te frenen de todo lo que Dios está haciendo en tu vida y de lo que Dios quiere enseñarte. Así que si tú tienes sentimientos de angustia, de ansiedad, de preocupación, puedes acudir directamente a Él sin intermediarios. No necesitas a nadie. Tenemos un mediador, Cristo Jesús. A Él tú puedes acudir directamente para tener entrada que nos ha abierto Cristo al Padre. Ahora quiero regresar al texto con el que iniciamos. Por favor, Mateo capítulo 6. La carta magna de la vida cristiana, ¿recuerdas? En Mateo capítulo 6, voy a leer del verso 25 en adelante, para que veas cómo Jesús cerró esta parte de su enseñanza, hablando de la provisión de Dios para nuestra vida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Perdón, ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana, se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Puedes verlo? Hago una pausa. ¿Puedes verlo? Hombres de poca fe. ¿Por qué hay tanta preocupación en nuestra vida? ¿Por qué hay tanta angustia en nuestra vida? ¿Por qué hay tanta ansiedad del mañana, de lo que va a suceder, si ni siquiera sabemos si viviremos el día de mañana? Pero que no se dan cuenta, dice Jesús, que no se dan cuenta que ustedes son valiosos para Dios, que no se dan cuenta. Miren la creación, miren los lirios, miren las aves, cómo Dios provee para ellos. ¿No valen más ustedes? ¿No son para Dios importantes, valiosos? Hombres de poca fe. ¿No hará Dios con ustedes algo todavía mucho mayor? Hombres de poca fe. Por eso decíamos que es pecado cuando la preocupación se vuelve excesiva, enfermiza y te paraliza al punto de ya no hacer nada, o cuando tienes deseos de abandonarlo todo, de huir, de renunciar.
no creyendo en el Dios que te llamó y que te sustentará hasta que cumpla sus propósitos en ti. Por eso dice el verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué acaso Dios no sabe que necesitamos alimento para vivir? Necesitamos agua para beber, necesitamos descanso, necesitamos protección, necesitamos esparcimiento incluso, necesitamos vestirnos, necesitamos calzar nuestros pies. ¿Qué acaso Dios no sabe estas cosas? ¿Que hay algo acaso que se le haya olvidado a Dios, que se le haya pasado, en lo cual Dios no haya previsto, hermanos? Como si le hubiera tomado por sorpresa. ¡Ay, qué barbaridad! Se me olvidó hacer esto en favor de mis hijos. No, hermanos, jamás, jamás. Por eso el cierre del mensaje dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que te preocupan. Las cosas que te tienen afanado, que te tienen turbado. A propósito del mensaje que nos corresponde después de este, si Dios da vida. Lo que te tiene afanado, lo que te tiene turbado. ¿Acaso no viene después como una añadidura? Pero el peligro está en poner primero la añadidura y dejar el reino para después. Busca primeramente el reino de Dios, busca su justicia y todas estas cosas que tu Padre sabe que necesitas, que mi Padre sabe que yo necesito. Todas estas cosas serán añadidas, así que no os afanéis, hermanos, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta cada día su propio mal. Así que, amado hermano, en esta tarde, esta invitación es para ti. Amado que me escuchas en este momento o que escucharás después, esta invitación es para ti. Es para todos. ¿Quieres experimentar verdadera paz? ¿Quieres realmente descanso para tu atribulado corazón, para tu afligida alma, para tu mente dividida? ¿Quieres aceptar a Jesús hoy en tu corazón como una obra sobrenatural que solamente Él puede hacer? ¿Quieres venir a Jesús hoy? ¿Quieres descansar? Yo te invito entonces a que deposites hoy toda tu confianza en Él y que con humildad te puedas acercar a Él. Y si has sido invadido por la ansiedad y la preocupación, puedas pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname porque he dudado de tu poder y tu capacidad para mantenerme no solo a flote, sino para llevarme a un puerto seguro. O bien has vivido por tus propios medios, en tus propios caminos, confiando en que tú te las sabes de todas, que tú las puedes todas. Puedes venir también a Él y decir, Señor, perdóname, Jesús, perdóname, he sido orgulloso. He creído que mi forma es mejor. Pero hoy me doy cuenta que solamente puedo venir a ti y descansar verdaderamente. La invitación de Jesús, la pronunciación de Jesús, vengan a mí todos los que estén cargados, cansados, trabajados, que yo los haré descansar. Hoy está más vigente que nunca. Hoy es día de salvación. No ayer, no mañana. Confía en Él. Confíale tu necesidad. Echa tus cargas sobre Él y Él será el Salvador y el Señor de tu vida. No os preocupéis. Que Dios les bendiga y que bendiga su santa palabra para la gloria del Señor. Dios te bendiga.